7 advertencias sobre el diablo que dejó el famoso exorcista padre Gabriele Amort. El padre Gabriele Amort, reconocido exorcista italiano que falleció un 16 de septiembre de 2016, dejó un importante legado en el campo de la lucha contra el demonio, en el que destacan 7 avisos sobre el enemigo que el sacerdote dejó tras muchos años como exorcista. 1. Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el principio. En una entrevista de junio de 2004 realizada por el vaticanista italiano Sandro Magister, el padre Amort habló sobre la situación del satanismo y la acción del demonio en la cultura actual. En términos generales, Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el principio. Hace de todo para que el hombre peque, y cada vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos. Pero también existe una acción extraordinaria del maligno, y esta es la posesión diabólica, dijo en aquella ocasión. 2. El mundo está bajo el poder del diablo. En el libro El último exorcista, escrito junto al vaticanista Paolo Rodari, el padre Amort aseguró que el mundo está bajo el poder del diablo. Y junto con Satanás muchos de sus profetas. Personas que la Biblia llama los falsos profetas. Falsos porque llevan a la mentira y no a la verdad. Estas personas existen tanto fuera como dentro de la iglesia. Son fácilmente reconocibles, dicen que hablan en nombre de la iglesia pero hablan en nombre del mundo. Exigen de la iglesia que asuma los roles del mundo, y hablando así confunden a los fieles, y llevan a la iglesia a aguas que no son las suyas. Son las aguas del maligno, agregó. 3. Satanás ataca sobre todo al Papa. También en su libro El último exorcista, el padre Amort señaló que Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de Pedro es feroz. Lo he experimentado en mis exorcismos. Después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, obispos y a todos los sacerdotes y religiosos. Es normal que sea así. Ninguno se debería escandalizar. Los sacerdotes, religiosos y religiosas, están llamados a una dura lucha espiritual. 4. Invocar a Juan Pablo II es efectivo contra el diablo. En mayo de 2011 el padre Amort señaló a Así Prensa que San Juan Pablo II se ha convertido, en los últimos años, en un poderoso intercesor en la lucha contra el demonio. Le he preguntado al demonio más de una vez, ¿por qué te da tanto miedo Juan Pablo II? Y he tenido 2 respuestas distintas, ambas interesantes. La primera, porque desarmó mis planes. Y creo que con eso se refiere a la caída del comunismo en Rusia y en Europa del Este. El colapso del comunismo. Otra respuesta que el demonio me dio fue porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Hay muchos jóvenes que, gracias a Juan Pablo II, se convirtieron. Tal vez algunos ya eran cristianos pero no practicantes, y luego con Juan Pablo II volvieron a la práctica, explicó. 5. El demonio quiere la muerte de la Iglesia porque ella es la madre de los santos. El padre Amort se refirió a la campaña difamatoria contra el entonces Papa Benedicto XVI, a quien algunos acusaban de encubrir abusos sexuales cometidos por miembros del clero cuando en realidad fue él quien estableció la política de tolerancia cero. El exorcista denunció en aquella ocasión que el demonio usa a los sacerdotes para culpar a toda la Iglesia. El demonio la tiene contra la Iglesia, quiere la muerte de la Iglesia porque ella es la madre de los santos. Combate a la Iglesia a través de los hombres de Iglesia, pero con la Iglesia no tiene nada que hacer, acotó. El experimentado exorcista también manifestó que el demonio tienta a los hombres de Iglesia, y entonces no nos debe maravillar si también los sacerdotes, que tienen todos los auxilios divinos, de la oración y los sacramentos, caen en la tentación. También ellos viven en el mundo y pueden caer como hombres del mundo. 6. El intercesor más efectivo de todos es la Virgen María. En mayo de 2002, al ser preguntado sobre el intercesor más efectivo de todos, el padre Amort dijo a Así Prensa, que por supuesto que la Virgen es la más efectiva. Y cuando la invocas como María. Una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. 7. Está en todo aquello que niega a Dios. En declaraciones al diario El Comercio de Perú, el P. Amort contó que en una ocasión un cardenal le dijo, sea sincero, el diablo no existe. El presbítero, entonces, le respondió, usted debe leer un libro que le será muy útil, el Evangelio.
Además, el exorcista describió que el demonio está en todo aquello que niega a Dios, como el aborto, el divorcio, los gays, el rock satánico o los programas de violencia y sexo en televisión.